Nombrar lo que siento con las palabras precisas me ayuda a mantenerme conectada conmigo y con los demás. Cuando tendemos a decir que estamos o tristes o felices o con ansiedad o con estrés, sin utilizar un vocabulario emocional de más de 10 palabras, lo que sucede es que terminamos por creernos lo que decimos. Le damos el significado a la palabra que tiene para la sociedad o para la familia, sin indagar profunda y conscientemente en lo que de verdad sentimos. Solamente cuando hagas el proceso de encontrar las palabras precisas respecto de lo que sientes, lograrás mantenerte conectada de verdad contigo y con los demás. Pero ¿a qué me refiero cuando digo las palabras precisas? ¿Cómo las encontramos? ¿Qué hacemos para utilizar palabras y un vocabulario emocional que nos ayude a mantenernos en conexión? Concretamente, cuando estamos hablando de palabras precisas, se trata de hacer un ejercicio mental, un ejercicio terapéutico en el que las palabras precisas son aquellas que me ayudan a explicar la causa y el efecto de lo que estoy sintiendo. Son palabras que me ayudan a contextualizar espacio-temporalmente lo que estoy viviendo. ¿En qué área de mi vida? A lo largo del día, ¿en qué momentos? ¿Cuál es el efecto que produce en mí esa contextualización, esa situación? Y entonces, al ver el efecto, ¿me puedo dar cuenta de qué es lo que a lo mejor está causando eso? Y cuando hablamos de mantenernos conectados a nosotros y a los demás, de lo que estamos hablando es de sentirnos reconocidos y valorados, tanto por mí como por los demás. Si yo me siento conectada a mí, me sentiré reconocida y valorada por mí. Si me siento conectada a los demás, será porque me siento reconocida y valorada por los demás, siendo que reconocida es sentirme amada porque existo. No es un reconocimiento que viene por hacer algo determinado o por lograr algo concreto o por adaptarme. Es porque existo. Y sentirme valorada es darme la posibilidad de vivir mi existencia en libertad. En libertad significa que puedo pensar, sentir, hacer, crear. Y al vivir así, me siento valorada. No hay terreno más fértil que la libertad para sentirnos valorados y amados. Ahora vamos con la parte un poco más compleja. Cuando te digo que te toca nombrar lo que sientes, evidentemente estamos hablando principalmente del dolor, porque lo que es más difícil de nombrar es el dolor. Tendemos a decir que nos sentimos tristes, por ejemplo, pero ¿es tristeza de verdad lo que estás sintiendo? O a lo mejor lo nombramos como depresión, pero ¿es depresión de verdad lo que estás sintiendo? A lo mejor es un dolor bloqueado, a lo mejor es depresión, a lo mejor es tristeza. ¿Cómo diferenciarlo? Te cuento. La tristeza, para determinar la tonalidad de la tristeza, te toca ponerla en palabras precisas, es decir, una vez más, contextualizar y encontrar la causa-efecto. ¿Cuál es la causa cuyo efecto es eso que estás nombrando como tristeza? ¿Y cuál es el contexto en el que se da esta causa-efecto? Pues bien, por ejemplo, si el contexto es el trabajo y me doy cuenta que en el trabajo me comporto de una manera determinada, hablo, pienso, siento, según qué situación laboral, de formas muy concretas. Y entonces lo que me toca hacer es contextualizar
lo que me sucede es en el trabajo y tiene que ver específicamente con ciertas tareas que quiero realizar pero no puedo. Noto que ocupa mucho espacio en mi tiempo, en mi mente, en el día a día. Estoy contextualizando dónde siento lo que siento, eso que estoy llamando de momento tristeza. ¿Y qué es lo que siento? Pues, por ejemplo, me siento que no llego, o que no puedo, o que me agota, o que no me siento capaz, o que por muchísimo que me esfuerce, al final de la semana me noto que otra vez las cosas se me han puesto difíciles. Al ir describiendo cómo me siento, me daré cuenta cuáles son los efectos que está teniendo en mí mi contexto. Mi contexto es el trabajo, me estoy exigiendo mucho, y el efecto que está teniendo en mí es eso que yo estoy llamando tristeza, pero que me doy cuenta que tiene muchas más palabras, como agotamiento, frustración, sentir que no llego y que a lo mejor entonces me siento mal conmigo por eso. Sí, voy analizando mi contexto y lo que me hace sentir. Me toca colocar ese efecto que produce mi contexto en mí en una sola palabra. Y esto es muy importante porque esa palabra, a lo mejor es una o a lo mejor te salen 2, 3, pero palabras aisladas, no una frase. Esa palabra te va a ayudar a encontrar la causa y la causa es lo que te va a ayudar a encontrar la solución. Entonces, si por ejemplo me doy cuenta que lo que estoy sintiendo en una palabra es decepción, esto fácilmente me lleva a darme cuenta que la causa de una decepción es que he estado teniendo muy altas expectativas o que mi exigencia ha sido más allá de mis fuerzas. La decepción, esa palabra que he sacado gracias a contextualizar y a describir el efecto que me produce mi contexto, esta palabra decepción me lleva a la causa. Por ejemplo, altas expectativas. Y gracias a encontrar la causa, la solución está en atender conscientemente esa causa. Continuemos. Si a la tristeza que estoy sintiendo la llamo depresión, tengo que tener muy claro cuál es el contexto, los ingredientes de la depresión. La depresión está fabricada, por así decirlo, de tristeza, por supuesto, es uno de los ingredientes, pero no siempre está ahí. Fatiga y desconcentración. Entonces, estos ingredientes nos dan como resultado que esos efectos de tristeza, fatiga, desconcentración nos llevan a, efectivamente, nombrarlo como depresión, pero la depresión ya tiene tonalidades de carácter biológico. Muchas veces cuando una persona está deprimida no tiene tanto que ver con exclusivamente la tristeza, sino que se ha juntado quizá un desajuste hormonal, quizá cansancio por dormir mal o por comer mal, o por exceso de trabajo, o por exceso de estrés, o por exceso de calor, o por un cambio de vivienda. Hay distintos contextos que van a detonar desconcentración, fatiga y tristeza. Pero ese contexto es lo que nos va a ayudar a comprender si en verdad es solamente tristeza o estamos hablando de una depresión quizá biológica. Te invito a que veas la película Inside Out, porque ahí se ve muy claramente la función biológica que cumple la tristeza. Todas nuestras emociones cumplen una función biológica. Las emociones son 5, pero más allá de esas emociones, la manera que tenemos de expresar, de narrar cada emoción, es lo que le da contexto y ese contexto es lo que termina atando nuestro pensamiento y nuestras decisiones a lo que hemos descrito. Es decir, si yo a una depresión la llamo exclusivamente tristeza,
sin darme cuenta que además hay fatiga, desconcentración. Al no contextualizar, me puedo quedar encerrada dando vueltas, pensando que estoy triste y que no hay solución. Pero si la contextualizo y me doy cuenta que además hay fatiga, desconcentración, falta de energía, continúo indagando y puedo ver que estoy durmiendo mal, que estoy comiendo mal. Y entonces esa depresión biológica, esa tristeza que además es biológica porque hay pocos recursos, me invitan a que pare, a que descanse, a que coma mejor. Y entonces la depresión, la tristeza biológica, cumple esa función de ayudarnos a resetear nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal. Entonces una depresión no tiene por qué ser mala noticia. Una depresión no tiene por qué ser exclusivamente una depresión clínica diagnosticada por un psicólogo o un psiquiatra. Una depresión puede ser una depresión biológica que simplemente te está ayudando a pasar de una situación a otra, a cambiar de casa, a cambiar de trabajo, a cambiar de pareja, a empezar una nueva etapa de tu vida, a afrontar nuevos retos, a cerrar historias del pasado. Esa es la función que cumple la tristeza. Y, finalmente, aunque lo llamamos exclusivamente tristeza, a veces estamos ante un duelo bloqueado. Y un duelo bloqueado tiene otro tipo de ingredientes. Y esos ingredientes se reconocen cuando la sensación es de pérdida, de sentirse que hemos perdido algo muy importante. Un duelo no solamente es un duelo por alguien que se ha muerto, eso sería un duelo real. También está el duelo simbólico por un trabajo que has dejado o que te han echado, por una ciudad de la que te has ido, por una pareja que se ha terminado. Hay duelos simbólicos, muertes simbólicas, que dentro de nosotros desatan un proceso de duelo. Ese proceso de duelo nos hace sentir aflicción, pena y una sensación de estar perdidos o una sensación de haber perdido algo muy importante. Aunque racionalmente sabemos que la vida continúa, nuestras emociones no van a la misma velocidad que nuestro pensamiento o que nuestra sociedad o que la industrialización de las emociones a la que nos sometemos. Nuestra biología, nuestro cerebro, nuestras emociones van al ritmo que sea necesario para recuperar nuestra vida y volver a crear día a día, conscientemente, lo que sea que queramos crear. Cuando te das la oportunidad de nombrar lo que sientes con palabras precisas, siguiendo este esquema de contextualización, causa-efecto, te das la oportunidad de encontrar tus propias soluciones. Para finalizar este vídeo, voy a contarte un resumen en forma de mapa terapéutico para ayudarte a crear tu propia solución consciente. La primera parte del mapa es: contextualiza lo que sientes. Es decir, ¿en qué área de tu vida está? ¿Desde hace cuánto tiempo te sucede? ¿Cuál ha sido la evolución en eso que sientes? Al contextualizarlo, tendrás más información y más datos para encontrar y crear esa solución que a ti te sirva. Segundo paso del mapa. Describe los efectos que está produciendo en tu vida esto que sientes. Describir los efectos es tomar conciencia de cómo estás funcionando. ¿Cómo estás funcionando? Físicamente, mentalmente y emocionalmente. Porque tu cuerpo te va a dar pistas de que a lo mejor no es una tristeza emocional, sino que estamos en una tristeza biológica y que necesitas descansar y comer, algo tan sencillo como eso, o que a lo mejor te faltan nutrientes. ¿Cómo estás funcionando mentalmente? Si te cuesta o no concentrarte, si puedes hilar tus pensamientos, si puedes razonar con lógica, si no se te dispara incontrolablemente la cabeza o pensamientos en bucle destructivos,
cómo estás funcionando mentalmente y cómo estás funcionando emocionalmente. Si tus emociones te traicionan o al revés, te das cuenta que a pesar de que las circunstancias sean difíciles, te mantienes en un estado de conciencia en el que reconoces lo que sientes, o a lo mejor has apagado tus emociones y ya no sientes nada. Toda esta descripción que hagas de cómo estás funcionando te va a dar pistas de cuál puede ser la causa de tu sensación actual, ya sea de tristeza, rabia o cualquier tipo de dolor. Y entonces, haciendo este proceso, este mapa por el que vamos paso a paso, detecta cuáles son las probables causas internas de esos efectos que has escrito. Es muy importante que no te centres en las causas externas. Por supuesto que puede haber algo externo que haya detonado lo que tú estás sintiendo. Como te decía, desde una mudanza hasta la muerte de un ser querido, por supuesto que te va a hacer sentir mal, que va a tener un efecto sobre ti. Pero, más allá de lo que sucede externamente, para hacer tu proceso consciente y no quedarte bloqueado en bucle en un mismo lugar sin poder transformar tu vida, te toca detectar cuáles son las probables causas internas, mentales, físicas, emocionales, que generan o que dejan en círculo vicioso esos efectos, los efectos que veíamos en el paso anterior. Hay causas internas, por ejemplo, si se ha muerto alguien y me encuentro muy mal y ya ha pasado tiempo, y a pesar de que hayan pasado 5 o 10 años, no logro remontar, no logro volver a conectar con la vida. Estamos hablando de un duelo bloqueado. Pero si al hacer este ejercicio terapéutico yo detecto las probables causas internas, evidentemente estoy triste porque se me ha muerto alguien, pero si yo evalúo las causas internas, me doy cuenta que hay una parte de mí que no quiere aceptar esa muerte, esa pérdida, o que hay una parte de mí que considera esa muerte tan injusta que no es capaz de renovar la información emocional, mental, física. Y entonces, al detectar esa causa probable interna, me voy a dar la oportunidad de crear una solución que también sea interna y que de verdad me ayude a salir de este dolor. Gracias a todo este proceso podremos continuar avanzando y entonces, por fin, plantearnos soluciones diferentes para cada causa. Sí, en el paso anterior yo saco diferentes causas probables, desde causas físicas hasta emocionales o mentales. Puedo darme cuenta y decir, a ver, causas internas mentales, que cierro mucho mi mente y me siento muy rígida mentalmente porque creo que las cosas tienen que ser solo de una determinada manera. Busco causas físicas y digo, es que estoy durmiendo peor, o me siento más débil, estoy comiendo en malos horarios, o es un verano y es un verano infernal que hace un calor enorme. Voy detectando esas causas internas y digo, sí, es que otros veranos a lo mejor lo he llevado mejor, pero este particularmente debo estar un poco más débil. Me ha pasado algo. Al detectar esas causas internas, me permito generar diferentes soluciones y plantearme varias opciones. Ahora, es muy importante en este apartado del ejercicio que para cada causa interna que hayas encontrado, te plantees soluciones diferentes, no solo una, varias. Y para abrir tu mente, abrir tu corazón y explorar tu creatividad consciente y desarrollarla, estas soluciones tienen que ser al menos cumpliendo estas características. Una solución que sea la más simple que se te ocurra.
la más sencilla, la más inmediata, la que esté más a tu alcance, la que dependa solo de ti. Luego puedes plantearte una solución absolutamente delirante. Y esto es muy importante porque te facilita encontrar soluciones que a lo mejor jamás te habrías planteado. En un momento dado, me acuerdo que yo me sentía bloqueada respecto a dónde vivir o qué hacer con la vivienda. Entonces, una solución delirante que me planteé fue, pues podría vivir en un hotel, o podría vivir en un spa, o podría vivir... Al plantearme esas soluciones delirantes, se abrió de tal manera mi pensamiento que empecé a explorar opciones que jamás se me habrían ocurrido de no colocarme en este lugar delirante. Y también puedes explorar esas diferentes soluciones planteándote qué haría una persona X. ¿Qué persona X? Pues te puedes plantear desde alguien a quien admires o desde alguien que te caiga muy mal. Porque al ir a diferentes extremos, verás tu problema, tu dolor, desde distintos ángulos, y eso te ayudará a encontrar soluciones que estén hechas a la medida de tus emociones, de tus deseos, de lo que tú quieres construir. Y lo más importante para finalizar este paso del mapa terapéutico es que te atrevas al ensayo-error. Atreverse al ensayo-error es atreverte a poner en práctica diferentes soluciones que estén a tu alcance, que dependan de ti, desde un lugar sin juicio, consciente y comprendiendo que solamente equivocándote te vas a dar la oportunidad de confiar en ti, de confiar en la vida y de aprender cosas nuevas.